Bien, hoy 15 de febrero vamos a trabajar con lo que sería un proceso de mantenimiento. Entiéndase, vamos a guardar en una tabla, pero mediante procedimientos almacenados. Vamos a explicar desde cero cómo se crea un procedimiento almacenado en una base de datos, en este caso SQL Server. Y posterior a ello vamos a estar entonces también viendo la forma en que nosotros podemos almacenar esos datos desde un formulario en Visual Studio, específicamente con C Sharp. Entonces, para ello, vamos a explicar aquí en mi base de datos, por ejemplo, en SQL Server tengo varias bases de datos y dentro de esas bases de datos hay una que se llama datos. Si ustedes pueden observar, tengo una tabla llamada orígenes vehículos. Si yo entro al diseño de esa tabla, observen que esa tabla tiene tres campos: el ID origen, el nombre de origen y el estatus de origen. Es decir, en el ID vamos a tener una secuencia numérica que va a identificar a cada origen. Por ejemplo, que si Estados Unidos, imaginemos que Estados Unidos fuera uno, Japón 2, Canadá 3 y así sucesivamente. O sea que a medida que se vayan registrando los orígenes, él le vaya asignando un código y el estatus, aquí iría el nombre de origen, obviamente, y aquí el estatus. Cuando hablamos de estatus, que sea activo o inactivo, por ejemplo. Entonces, en el ID origen, para simplificarnos la vida, lo que he hecho es simplemente especificar aquí en la propiedad Identity Specification. La puse por defecto, de manera predeterminada, viene que no. La puse que sí. Y le dije que el autoincremento va a ser de uno en uno y que va a comenzar también en uno. ¿Por qué hago esto? Porque así me evito tener que escribir un código de programación, por ejemplo, en C Sharp para generar la secuencia. De esta manera, el mismo SQL Server me va a generar un secuencial y yo me olvido de tener que tomar eso en cuenta para mi proceso de almacenamiento en la tabla con un número que lo vayas indicando. Entonces, nosotros lo podemos hacer de diferentes formas. Por ejemplo, pudiéramos hacerlo directamente en nuestro lenguaje de programación, utilizando por ejemplo un insert o un update, dependiendo de si lo que queremos es actualizar un registro o insertar un registro nuevo. Pero como dije al principio, lo vamos a hacer mediante procedimiento almacenado. O sea, que desde Visual Studio lo único que nosotros vamos a hacer es utilizar esta interfaz para alimentar esos datos, por así decirlo. Entonces, ¿cómo logramos hacer eso? Voy a cerrar el diseño de mi tabla, ¿verdad? Y recuerden que estamos en la base de datos que se llama, valga la redundancia, datos. Entonces, ¿qué ocurre? Que SQL Server tiene en su estructura varias carpetas. La que acabamos de ver ahora es table, o sea, tablas. Pero si yo vengo aquí a Programmability, por ejemplo, y yo la expando, observen que ahí me salen otras subcarpetas y dentro de esas subcarpetas tenemos la que dice Store Procedure, o sea, procedimiento almacenado. Si ustedes recuerdan lo que vinieron ya han visto base de datos, un procedimiento almacenado es simplemente un código que se almacena en la base de datos y que permite realizar diferentes acciones, como por ejemplo una consulta, un insert, una actualización, dependiendo de lo que el administrador de base de datos decida que va a realizar ese procedimiento almacenado. Ventajas de trabajar con un procedimiento almacenado.
muchas, porque por ejemplo, yo puedo hacer un procedimiento que se encargue de insertar registros y actualizar. Y ese procedimiento yo lo voy a alimentar en este momento en C Sharp y va a funcionar perfecto. Pero si mañana yo digo que voy a trabajar con otro lenguaje de programación, por ejemplo Java, ese mismo procedimiento almacenado que yo hice en SQL Server, lo voy a utilizar desde Java. Claro está, cambia la forma en que se alimenta ese procedimiento. O sea, pero el procedimiento como tal me puede funcionar para diferentes lenguajes de programación. Y esa es la gran ventaja, que en vez de yo tener el código para yo guardar e insertar propiamente dicho en el lenguaje de programación, lo tengo aquí y así si mañana quiero migrar incluso a otra versión, por ejemplo, imagínese que usted trabaja con Visual Basic 6 y quiere irse a visualbasic.net, ese procedimiento almacenado usted lo puede reutilizar sin tener que tocar absolutamente nada del procedimiento almacenado. Entonces, vamos a ver cómo nosotros creamos un procedimiento almacenado en SQL Server. Nos ubicamos en la carpeta, presionamos el botón derecho del mouse, ¿verdad? Le decimos New, esto procedure. Esto lo que va a hacer es que me va a crear una plantilla con la estructura eh, elemental para hacer el procedimiento almacenado. O sea, él te va indicando o les va indicando qué ustedes necesitan para esos fines. Ahora bien, ¿es la única forma de ustedes crear un procedimiento almacenado por ahí? No, claro que no. Si ustedes vienen aquí a la opción New Query, igual pudieran crear el código para desarrollar ese procedimiento almacenado y de igual forma va a funcionar. Ahora, como es una plantilla lo que él genera, fíjense que él ha creado una documentación aquí. Todo lo que está con signo de menos doble es comentario. Y observen que el color que muestra se ve verde, ¿verdad? Sin embargo, las sentencias para crear el procedimiento almacenado están en azul. Fíjense que dice el autor, todos esos campos son opcionales. Yo puedo decir que el autor, por ejemplo, quien creó ese procedimiento almacenado fue Diógenes Martínez, ¿verdad? La fecha en que fue creado, por ejemplo, 15 de febrero del 2023. La descripción, una breve descripción, vamos a decir que este procedimiento almacenado permite insertar y actualizar registros, ¿verdad? Repito que eso es opcional, pero tiene su ventaja, porque si usted está trabajando en una empresa que hay varios programadores, cuando usted entra a ese procedimiento almacenado y usted lee, ya se puede dar cuenta quién hizo el procedimiento almacenado, en qué fecha la hizo y cuál es el objetivo que persigue ese procedimiento almacenado, o sea, qué va a realizar. Entonces, eso sumamente interesante. Ahora bien, aquí le pondremos el nombre del procedimiento almacenado, como usted quiere que se llame. Yo acostumbro como una práctica colocar SP de Stop Procedure, o sea, la inicial de Stop Procedure, más el nombre o la acción primero, por ejemplo, registrar, y luego el nombre de la tabla, por ejemplo, orígenes. ¿Ok? Entonces, aquí ya vamos a comenzar con los parámetros que son los que van a utilizar o que van a alimentar, mejor dicho, a nuestra tabla. Entonces, los parámetros que serían para nosotros como variable se declaran con arroba. Entonces, yo voy a tener uno que se llame, por ejemplo, id origen y vamos a decirle que el tipo de dato de ese campo es un int
importante, ese tipo de datos tiene que coincidir con su tabla. Ahorita vimos que ya creamos la tabla llamada origen, ¿verdad? Entonces se supone que si el ID origen es un entero, en el diseño de la tabla, cuando usted va a declarar ese parámetro, tiene que ser de la misma forma. Entonces, después de ahí, seguiría el nombre del origen, y ese sería un varchar con la misma longitud que nosotros declaramos en su diseño, o sea, con el mismo tamaño que usted utilizó cuando declaró la tabla la primera vez. Y por último, el estatus. Y el estatus del origen será un varchar, y en este caso con una longitud de 1. ¿Ok? Hasta ahí tenemos lo que son los parámetros, por así decirlo, ¿verdad? Una vez creado esto, ya podemos, por ejemplo, comenzar a trabajar. Si ustedes observan, en la plantilla te dice as begin, o sea, comienzo, y aquí al final tengo un end que significa, eh, piensen en esto como las llaves de C Sharp. Begin abre la llave, end cierra la llave, o sea, comienzo, fin. Todo lo que vaya a tener mi procedimiento almacenado, las acciones que va a realizar, las tenemos que declarar dentro de ese begin y ese end. Por ejemplo, esta parte de set not count on, lo que va a hacer es que va a deshabilitar que cuando se eh, produzcan cambios en la base de datos no se muestren ningún tipo de mensaje como advertencia, por así decirlo. Entonces, vamos a eliminar esto y vamos a decir, por ejemplo, la primera parte, vamos a decir sí, una condicional, porque recuerden que queremos que el procedimiento almacenado cumpla con dos funciones. La primera, que si no existe, o perdón, si existe el registro, que actualice, pero que si es nuevo, entonces que lo inserte. Entonces aquí yo voy a decir si exist, y entre paréntesis select asterisco from origen vehículos. Recuerden que origen vehículos es mi tabla, ¿verdad? Todo va a depender del nombre que usted le haya puesto. Y voy a decir cuando el campo ID origen sea igual a lo que tiene el parámetro ID origen. ¿Ok? Vamos a ver por qué está marcando este error de origen vehículos. Si nosotros vamos a las tablas, ok, fíjense que mi tabla se llama orígenes vehículos y yo le puse aquí origen vehículo. Por eso, como no la encuentra, me marca un error. Entonces, debo escribirla tal cual como va. Ahí sí, vamos a ver. Vamos a ver ahora. Orígenes vehículo. Bueno, vamos a copiarla de aquí para asegurarnos que se está escribiendo tal cual como va. Ya ahí debería funcionar. Vamos a seguir escribiendo el código y al final vamos a ver. Entonces, ¿qué ocurre? Si, eh, si existe el registro, significa que lo que yo debo hacer es actualizarlo.
Entonces yo voy a decir begin y end. Todo lo que corresponda a esa parte verdadera iría aquí. En caso contrario, else, lo mismo, begin y end. Si no existe, entonces el código entraría aquí. Voy a ponerlo como comentario. Eh, un update, para que ustedes me entiendan, sino un insert. Ok, entonces aquí lo que le estamos diciendo, mira, si el valor que tú me estás pasando existe, pues simplemente lo que tú vas a hacer es que tú me vas a insertar un registro. Lo vas a actualizar, perdón. Si el valor existe, tú lo vas a actualizar. Ahora, si el valor es nuevo, entonces vas a venir aquí y lo vas a insertar. Ahora, ¿cómo él hace eso? Bien fácil. Recuerden que en base de datos hay una sentencia de ML que se llama update. Update, por ejemplo, orígenes, vehículos. Ya esa sería la tabla que nosotros queremos actualizar. Por ejemplo, orígenes, vehículo. Ok, y luego con set le vamos a decir que queremos el campo, por ejemplo, nombre, origen. Este sería el parámetro. Yo lo copio. Va a ser igual a mi campo. ¿Verdad? Y luego le voy a decir aquí que yo quiero actualizar también, por ejemplo, a status, que sería el parámetro, que va a ser igual a lo que tenga mi campo status. Ahora, no lo puedo dejar hasta ahí. Debo decirle, le voy a poner aquí para que ustedes lo puedan ver bien. Le voy a poner where el ID origen sea igual a lo que yo tengo en mi campo. O sea, vamos a retomar esto. Vamos a ponerle un punto y coma aquí. Observen que yo le estoy diciendo aquí, mira, actualízame la tabla orígenes vehículo. El campo nombre origen, o sea, el campo de la tabla, tú lo vas a igualar a lo que tenga el parámetro nombre origen. Lo mismo, el campo status origen, tú lo vas a igualar a lo que tenga el parámetro status origen, que se va a pasar desde nuestra base de datos. Ahora bien, aquí, como yo no quiero que me afecte a toda la tabla, yo debo condicionarle. Yo le estoy diciendo cuando el ID origen sea igual a lo que tenga el valor arroba ID origen. Ahora, si es nuevo, si el valor que yo estoy pasando, imaginemos que sea el cero no existe, como el cero no existe, es lo que entraría a esta parte. Ven, si yo le paso un uno y el uno existe, entonces entraría a esta parte y realizaría un update. Entonces, si es nuevo, pues simplemente lo que hacemos es insert into, lo mismo, el nombre de la tabla, orígenes, vehículos, y después de eso especificamos los campos que vamos a afectar. Interesante. Aquí solamente vamos a poner a nombre, origen, nombre, origen, que es como se llama en mi tabla, y el status origen. Y ustedes dirán, ¿y por qué no pongo el ID del origen en este caso? Sencillo, porque dijimos que el ID del origen tiene una propiedad que es autoincrementable y por ende el SQL Server se va a encargar
de que si es la primera vez le asigno un 1, si es la segunda vez un 2 y así, una secuencia de números. Entonces por eso no tengo que especificarlo aquí. Ahora bien, si yo no tuviera especificada esa propiedad en la tabla, significa entonces que debo poner aquí también, por ejemplo, ID origen. ¿Ok? Si no fueran a un auto incrementable. Pero como lo es, pues simplemente no lo pongo. Después de eso, simplemente digo value, que serían los valores que él va a recibir. ¿Y cuáles serían esos valores? El arroba nombre origen y el arroba status origen. ¿Ok? Ya con esto hemos creado nuestro procedimiento almacenado y observen que tiene dos funciones. La primera, si existe, va a entrar aquí y lo va a actualizar. En caso contrario, si no existe, pues lo que va a hacer es insertarlo. Entonces, vamos a darle a execute y observen que me ha dicho aquí que el procedimiento almacenado se ha creado correctamente. Ahora, antes de irnos a nuestro lenguaje de programación para llamar ese procedimiento almacenado y ponerlo a funcionar y guardar y actualizar, lo vamos a probar aquí mismo. Entonces, ¿cómo probamos si nuestro procedimiento almacenado funciona o no? Bueno, vamos a llevárnoslo, nos lo vamos a llevar. eh, Vamos a verificar que nuestra tabla no tenga nada para que ustedes vean. Por ejemplo, ven, está en blanco. Perfecto. Entonces, en new query, yo puedo decirle aquí execute, abreviado, exec, ¿verdad? El nombre de nuestro procedimiento almacenado. Esto yo lo puedo hacer entre comillas, ¿verdad? Ya con eso le estamos diciendo, mira, yo quiero que tú me ejecutes ese procedimiento almacenado que se llama SP registrar. Con la comilla simple, a ver una cosa. Vamos a ejecutarlo. Y ahí sí, el problema estaba con la comilla doble aquí. La comilla doble solamente la podemos utilizar para especificar el nombre de nuestro procedimiento almacenado. Los valores que le vamos a pasar deben estar entre comillas simples. Ahora, vamos a ver si es verdad que esos datos se almacenaron. Entonces venimos aquí, vamos a abrir y fíjense que ya tenemos que República Dominicana está registrado en mi tabla y me dice el estatus. Y fíjense que tiene uno. Ahora, ese uno no necesariamente está vinculado a eso que yo le pasé ahí. Yo pude haberle pasado un cero, por ejemplo. Le voy a pasar un cero y le voy a decir que es, por ejemplo, Puerto Rico. Y como el cero no existe, lo que va a hacer es que él va a registrarlo como nuevo, pero le va a asignar la secuencia correspondiente que sería 2. Entonces, vamos a ejecutar. Vamos a la tabla otra vez para abrirla y observen que me dice número 2 Puerto Rico y me dice que está activo y así puedo seguir trabajando. Ahora bien, si yo quisiera cambiar, actualizar un registro, entonces ahí sí puedo poner el código existente obviamente, ¿verdad? Si yo le digo 2 y yo le digo que Puerto Rico, por ejemplo, simplemente para que ustedes entiendan, le voy a poner isla de Puerto Rico, ¿verdad? Y quiero decirle también que el estatus está inactivo. ¿Qué él va a hacer? Que en vez de hacer... Si fue por el espacio que le puse aquí. Sí, le puse un espacio al comenzar el texto. Entonces vamos a actualizar otra vez. Y fíjense que ahora me dice Isla de Puerto Rico, o sea, significa que lo actualizó. Ahora, ¿por qué está haciendo eso, señores? Porque nosotros le dijimos aquí, mira,
Si el valor que se le pasa existe, o sea, si lo que tiene el campo de la tabla ID de origen es igual al valor que se le esté pasando como parámetro, entra aquí y llame una actualización. Ahora, si el valor no existe, ¿qué tú vas a hacer? Vas a entrar aquí y vas a hacer un insert. Y observen la importancia de que él no tome en cuenta el valor del código que se le pase porque eso lo va a asignar de manera automática a la tabla. Por eso ustedes notan aquí que no se ve ni el nombre, perdón, ni el código ni el parámetro del código ID para que se alimente la secuencia. Entonces, ya para el siguiente video, vamos a estar viendo cómo nosotros alimentamos ese stop procedure ya desde Visual Studio.